Hola, la clase de hoy ahora sí va a ser sobre series de potencias. Y las series de potencias son importantes porque nos dejan estudiar a las funciones holomorfas desde otro punto de vista. Ya vimos que la holomorfía, que es un concepto analítico en principio, tiene una conexión muy fuerte con una contrapartida geométrica que es la preservación de ángulos. Y ahora vamos a ver que a su vez también está muy relacionada con el álgebra desde el punto de vista de la serie de potencias. Uno sabe que una función holomorfa es desarrollable en cualquiera de sus puntos de definición como una, localmente al menos, como una serie de potencias convergente en cierto disco. ¿Ok? Que es precisamente su serie de Taylor. Ahí. Y recíprocamente las series de potencias convergentes son holomorfas. Entonces esto te da una caracterización algebraica, si querés, muy, muy útil para estudiar las funciones holomorfas. Entonces hagamos un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la vez pasada, lo que vieron con Maxi y lo que estuvieron viendo en la teórica. Series de potencias. Entonces, si yo tengo una serie de coeficientes, digamos, si A sub n es una familia de coeficientes complejos, puedo considerar esos coeficientes como los coeficientes de cierta serie de potencias centrada en, por ejemplo, en Z0, un punto complejo. Vamos acá a Z0 complejo. Bueno, esa serie es lo que se llama una serie de potencias centrada en Z0 y lo que sabemos es que las series de este estilo, para cada Z me define una serie numérica que puede o no converger. Y ya vieron con Maxi y con Daniel que este tipo de series convergen uniforme y absolutamente dentro de un disco centrado en Z0, y ese disco tiene cierto radio que es el que se denomina el radio de convergencia. Y uno tiene este criterio para calcularlo, que simplemente es el inverso multiplicativo del límite superior de la raíz enésima del módulo de AN cuando n tiende a infinito. A veces para notar el límite superior voy a escribir el límite con una rayita arriba y el límite inferior con una rayita abajo. ¿Ok? Entonces este es el radio de convergencia en general de una serie de potencias, y lo que sabemos es que la serie converge uniforme y absolutamente dentro del radio, ¿no? O sea, esto es en una bolita de radio R chiquita centrada en Z0 para cualquier R menor estricto que R grande. Acá R grande es el radio de convergencia. Y sabemos que diverge en todo punto digamos, fuera de la bola cerrada. ¿Ok? Y en general es siempre problemático decidir qué es lo que pasa en el borde de la bola. Para eso hay que hacer básicamente un análisis caso a caso, porque pueden darse situaciones muy muy distintas dependiendo de cómo son los coeficientes de cada serie. ¿Ok? Y la gracia es que dentro del disco de convergencia la función no solo converge uniformemente, sino que define una función holomorfa allí, y las derivadas de esa función holomorfa se calculan como uno espera que sean, ¿no? Uno deriva la serie término a término y eso funciona bien. ¿Ok? Entonces quiero hacer ahora un par de ejercicios para practicar algunos de estos conceptos. Entonces, el ejercicio va a ser probar que cierta serie, que es la serie de n igual 1 hasta infinito de z a la n sobre n al cuadrado, quiero probar que esto define una función holomorfa inyectiva en el disco, en la bolita de radio 2/3 centrada en 0. ¿Okay? Esta es una serie de potencias centrada en 0, ¿bien? Donde los coeficientes de la serie son del estilo 1 sobre n cuadrado. ¿Ok? Entonces, en principio, para ver que esto define una función holomorfa
la inyectividad la dejamos un poco para después. Si quiero ver que esto define una función holomorfa en este disco de radio 2/3 centrado en 0, lo que debería ver es que el radio de convergencia de esta serie es efectivamente mayor que 2/3. ¿Okay? Con eso me alcanzaría para verificar que define una función holomorfa. El problema es que el radio, no es un problema muy difícil, pero el radio de convergencia, por el resultado este que tenemos acá, me dice que se calcula como cierto límite superior, ¿no? Es el límite superior de la sucesión de coeficientes, de la raíz del módulo de la serie de la sucesión de coeficientes. Entonces esto acá vendrá la raíz enésima de el módulo de 1 sobre n cuadrado, que ni lo pongo porque son números naturales, ¿no? Pero el punto es que en principio este límite no es evidente cuál es, y para eso es conveniente usar un resultado que probablemente ya conocen, que es que en casos favorables uno puede reemplazar este criterio de la raíz enésima del término general por la comparación con cocientes sucesivos de coeficientes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que si n es 0 solo para finitos entradas de la serie, entonces tiene sentido plantear estos límites inferiores y superiores, que son los límites de los cocientes sucesivos, ¿no? Como estoy diciendo que esto pasa solo para finitos, a partir de un momento no se anulan más, entonces a partir de cierto momento estos cocientes tienen sentido, y lo que vale es que el límite inferior este, que existe siempre, es menor o igual al radio de convergencia R, y a su vez es menor o igual que el límite superior de estos cocientes. Entonces, en particular, cuando el límite existe de esta sucesión, no le queda otra más que coincidir los límites inferiores y superiores, y en ese caso el límite del módulo de los cocientes sucesivos es precisamente el radio de convergencia. ¿Okay? Esto se deduce de dos criterios que uno ve en materias anteriores, del criterio del cociente y de la raíz, ¿no? Pero el punto es que en ciertos casos, por ejemplo, cuando aparecen factoriales en la expresión del coeficiente, término general de la serie, los criterios del estilo cocientes funcionan mejor que el criterio de la raíz porque el límite que tenés que calcular es más sencillo. ¿Okay? Y esto es precisamente lo que pasa en nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, yo digo que no solo existen el límite inferior y el límite superior, cosa que pasa siempre, sino que además coinciden, porque el límite, cuando n tiende a infinito del módulo, y acá tendría que poner 1 sobre n cuadrado, que es el término general, y el siguiente, que es esto otro. Bien. Y bueno, esta expresión de acá, sí, ¿no? No es otra cosa que n más 1 al cuadrado por n al cuadrado, y esto obviamente el límite de esto es 1. ¿Ok? Entonces, como el radio de convergencia es 1, lo que sabemos es que como la serie de potencias convergen uniforme absolutamente dentro del disco de ese radio, entonces tenemos que esto define una función holomorfa en ese disco, ¿no? El disco de radio 1, pero en particular yo lo que quería probar es que funcionaba en el disco de radio 2/3, que bueno, también funciona ahí. ¿Okay? Y en particular en el disco de radio 2/3. Buenísimo. Y ahora sí, preocupémonos por probar la inyectividad en el disco 2/3. ¿Okay? Entonces, hagámoslo obvio, ¿no? Tomemos Z0 y W0, ambos viviendo en el disco de radio 2/3, y planteemos qué pasaría si las series evaluadas en esos puntos son iguales. Entonces tendría que la serie de n igual 1 hasta infinito, Z0 a la n sobre n cuadrado, esto debería ser igual a la misma serie en W0, y ahora debería concluir que Z0 coincide con W0 si ambos viven en la bola de radio 2/3. ¿Okay? Entonces,
Yo digo que primero puedo escribir esta expresión que puse acá equivalentemente del siguiente modo. Yo puedo pasar restando la serie de la derecha y escribir todo esto del siguiente modo, agrupando términos. ¿Ok? Bueno, en principio deberías decir por qué es válido hacer esta manipulación. Pero eso es sencillo, en el fondo es álgebra de límites. Si lo que estoy haciendo en primer lugar es tirando este término restando, ¿no? Ahí obtendría al lado izquierdo una diferencia entre dos series, ¿ok? Pero esas series, la primera es la serie de potencias evaluada en Z0 y la segunda evaluada en W0, ambas son series convergentes numéricas, ¿ok? Y lo que estoy poniendo acá, a la izquierda, si se quiere, o sea, escribamos explícitamente lo que quiero decir porque voy a hacer más de un paso en el medio, pero en primer lugar tendría algo de este estilo, ¿no? Esto quizás es una obviedad, pero me parece que vale la pena perder unos segundos en decir por qué funciona esto. Acá si yo estoy haciendo la serie, bien, esta serie converge y está también porque ambos puntos están dentro del radio de convergencia de la serie, ¿ok? Bien, cuando uno pone la serie, como estoy haciendo acá, eso no es otra cosa que el límite de las sumas parciales. Y como acá estoy haciendo la diferencia entre dos límites, y esos límites existen, o sea, son convergentes, uno sabe por álgebra de límites que la diferencia entre los dos límites es lo mismo que el límite de las diferencias. ¿Ok? Entonces esta expresión que estoy poniendo acá, si uno quiere, puede reescribirla de este modo. Puede reescribirla como la suma de n igual 0 hasta acá, n igual 1, perdón, hasta acá, y acá tomar el límite con k yendo a infinito. ¿Ok? Y ahora sí, como estas sumas y restas son finitas, yo acá reagrupo como quiero, en particular puedo reagrupar y obtener esto, ¿no? Reagrupando términos. ¿Ok? Y entonces obtengo esto del otro lado, ¿bien? Que es la expresión que tengo abajo. ¿De acuerdo? Pero eso no es cierto si las series no son convergentes, ¿ok? Es importante que estoy usando la existencia del límite para poder garantizar que funciona bien el álgebra de límites. Solamente eso. Bueno, en fin. Voy a borrar esto, que no tiene demasiada relevancia. Es solo para ilustrar qué pasó en el medio ahí. Ok. Y ahora la gracia de hacer esto es la siguiente, es que la expresión que tengo arriba, esa diferencia entre potencias enésimas, eso se factoriza bastante simpáticamente, ¿no? O sea, esto es, pueden verificar que es, acá yo puedo sacar un factor común Z0 menos W0, y acá vendrá esta expresión. O sea, lo que estoy haciendo acá al escribir esto es que Z0 va bajando de grado a medida que el W0 va creciendo de grado, y todos los términos que aparecen acá en esta suma tienen, juntando grados de Z0 y W0, todos grado n-1. ¿Ok? Entonces el que vendrá después de este que no estoy escribiendo es Z0 a la n-3 por W0 al cuadrado, y el último término va a ser, escribamos los dos últimos, Z0, W0, n-2 y W0, n-1. Ese es el mismo truquito que uno hace cuando plantea cómo es la suma de la serie geométrica. ¿Ok? Bueno, nada, entonces esto es una identidad que vale y me deja reescribir el término de arriba, y la gracia es que acá aparece ese término Z0 menos W0, que vamos a ver que es el que me va a terminar garantizando la inyectividad en un par de pasos. ¿Ok? Entonces tenemos algo así.
Esto es, saco el z0 menos w0 de factor común, eso de nuevo sale afuera por una cuestión de álgebra de límites, ¿no? Porque este es un término que no depende de n. Y ahora vendrá la suma de, y voy a hacer la suma desde, déjeme reescribir un poco esto. Voy a separar el término correspondiente de n igual 1. Cuando n es igual a 1, z0 a la 1 menos w0 a la 1 es z0 menos w0 y no tengo que sacar más nada ahí, ¿no? Si quieren, hay un 1 al cuadrado dividiendo, pero eso es 1. Y después vendrá la serie desde el 2. ¿No? Y por ejemplo, cuando n es igual a 2, tengo la diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de cuadrados, si factorizo por z0 menos w0, queda z0 más w0, que es lo correspondiente a este término. ¿Ok? Y la expresión en general es la que tengo acá. Entonces, si quieren, pueden chequearlo haciendo el producto y verificando que eso efectivamente funciona. Bien, entonces acá lo que tengo es esta expresión de acá. La de arriba, ¿no? E insisto, lo único que hice fue separar el término 1 porque para n igual 1 no queda claro cuánto es la cantidad correcta de sumandos que tengo por ahí o cuáles son los que deberían aparecer, ¿ok? Bien. Entonces, la gracia de descomponerlo así es que a mí me gustaría, yo quiero probar que esto es inyectivo, es decir, que esto se anula si, solo si, z0 es w0. Entonces, lo que a mí me gustaría probar es que esta expresión de acá es distinta de 0 si z0 y w0 viven en el disco de radio 2 tercios centrado en 0. En ese caso no le va a quedar otra que este término sea 0 para que se anule esta expresión, y eso es precisamente garantizar la inyectividad de la función, ¿ok? Perfecto, entonces veamos que esta función es distinta de 0. Y una forma de garantizar eso, como en esta expresión hay un 1 sumando, una forma de verificar eso es verificar que esta expresión sin el 1 es siempre menor en módulo que 1, ¿ok? Entonces si a 1 yo le sumo algo que en módulo es menor que 1, seguramente no me puede dar 0 independientemente de cuál sea ese número, ¿ok? Entonces, si llamo a este término asterisco, lo que digo es que basta ver que el valor absoluto del término marcado en asterisco es menor estricto que 1. Bueno, y eso no es muy complicado con las hipótesis que tenemos. Es cuestión de reescribir y usar alguna desigualdad clásica. Entonces, tenemos algo de este estilo. Y acá, lo más o menos obvio a intentar es usar la desigualdad triangular, ¿no? Y voy a usar la triangular salvajemente metiendo el módulo dentro de toda suma que esté a la vista. Ok, entonces va a quedar algo así, después vendrá hasta el último, que es esto, todo sobre n cuadrado, ¿ok? Y ahora acoto a lo bestia, ¿no? Fíjense, todas estas cosas en módulo están acotadas por 2 tercios, pues estoy tomando tanto a z0 como a w0 en la bola de radio 2 tercios centrada en 0, y cada sumando de estos tiene exponente n-1. ¿Ok? Entonces cada uno de estos sumandos de acá está acotado con el exponente y todo por 2 tercios a la n-1. Y si uno hace la cuenta, hay precisamente n sumandos, ¿no? Porque si se fijan, qué sé yo, si los contamos mirando el exponente que acompaña al w0, acá es 0, acá es 1, y así va creciendo de a1 hasta el n-1. Entonces hay tantos como números entre 0 y n-1, y ellos hay n, precisamente. ¿Bien? Entonces, esto termina siendo menor o igual a la suma de n igual 2 hasta infinito de... Estoy diciendo que cada sumando está acotado por 2 tercios a la n-1 y hay n sumandos. Y tenía el n cuadrado dividiendo por ahí, ¿no? Bueno, pero esto es
Tn se cancela con uno de los n dividiendo y obtengo esa expresión de ahí. Y bueno, a mí me gustaría ver que esto es menor que 1. Y no estoy muy lejos, ¿no? Porque uno puede hacer la cuentita y ver que si yo me olvido por un segundo que está esta n dando vueltas por ahí, olvídense que estén por un segundo, lo que tengo, si me olvido de esa n, es una serie geométrica, ¿no? Corrida en 1 y empieza en 2, pero no importa, es una serie geométrica convergente, donde el término general es menor a 1 en módulo, así que eso va a converger, y uno puede hacer la cuenta y ver que esa serie convergente da 2, ¿ok? Y eso sin la ayuda del n, que me hace los términos más chicos, ¿de acuerdo? Entonces, como yo quiero ver que toda esta expresión es menor que 1, y sin la ayuda del n logré acotarla por 2, y bueno, usemos un poco la ayuda del n y hagamos la cota más obvia que podamos hacer, que es acá el n más pequeño que aparece dividiendo es 2. ¿Ok? Entonces seguro que esta serie la puedo acotar por la misma serie, en donde en vez de dividir por n, divido por 2, ¿no? Y esa cota es estricta. Genial. Entonces, y ahora esto es un medio de esta serie geométrica corrida. Bueno, les dejo que verifiquen que esto efectivamente da 2. Entonces esto es, una vez que divido por un medio, 1. ¿De acuerdo? Y eso concluye lo que queríamos, porque me mostró que si Z0 y W0 viven en el disco de radio 2/3, el término en estrella es menor en módulo que 1 estrictamente, entonces la única forma que toda la expresión grande sea igual a 0 es que este término sea 0, ¿no? Que eso es lo mismo que Z0 y W0 coincidan, ¿ok? Genial. Entonces eso concluye el ejercicio que planteamos al principio. Bien. Ahora quiero hacer algún comentario un poco más puramente algebraico, si se quiere. Entonces, una forma en la que uno puede estudiar las series de potencia es estudiarlas como series numéricas formales, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Entonces acá voy a escribir lo siguiente. Poné que tenés dos sucesiones numéricas de complejos. Entonces lo que digo acá es que puedo plantear las series formales de coeficientes AN y BN respectivamente. Con series formales lo único que me refiero es que no voy a pensar en cuestiones de convergencia ni de qué funciones definen estas cosas, simplemente pienso a la sucesión, la escribo de esta forma solo por una cuestión sugerente, ¿ok? Y me voy a permitir hacer algunas operaciones sobre el conjunto de series formales, ¿ok? Una operación obvia es la suma y... Así que eso es una definición dentro de la observación que voy a hacer ahora. Pero por ejemplo, la definición obvia para las series formales, para la suma, y bueno, esto debería ser la suma término a término de los coeficientes. ¿Ok? Y una definición razonable de producto, si en esto para ser precisos es la suma de n igual 0 hasta infinito siempre. Pero no, acá cuando estoy escribiendo serie de n igual 0 hasta infinito es simplemente una notación y en principio no estoy hablando de cuestiones de convergencia. Esto en principio tiene sentido hablar de una serie formal, por ejemplo, para la sucesión a n constantemente 1, constantemente 0, o la sucesión dada por las naturales, cualquier sucesión, no importa que la serie de potencias asociadas no converja a ningún punto, estoy pensando esto de manera puramente formal. ¿Ok? Y uno también puede dar una definición para el producto de series del siguiente modo.
bueno, lo natural sería extender la noción de producto de polinomios y idealmente uno querría que el producto de dos series también sea una serie formal. Y para eso uno tiene esta definición que es el producto de Cauchy, que dice que el producto de dos series formales es otra serie formal cuyo coeficiente enésimo está dado por esta suma finita de términos. ¿De acuerdo? Y de nuevo la idea atrás de esto es que esto, si piensan que la sucesión AN y Bn es eventualmente cero, esto para ese caso coincide con el producto usual de polinomios, ¿ok? De ahí viene esta definición. Si ya hicieron álgebra 2, un comentario al pasar es que si esto te da una construcción que a partir de un anillo te da otro anillo. Si vos arrancás de un anillo cualquiera, tiene sentido hablar del anillo de series formales con coeficientes sobre ese anillo, ¿ok? La gracia es que justamente para definir el producto de series formales, lo único que necesito es hacer esto, que es una suma finita de productos de a pares, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer perfectamente en cualquier anillo. Fin. Bueno, si no hicieron álgebra 2, no importa, ese comentario fue no es demasiado importante. Pero la gracia es que hasta ahora esto es puramente algebraico, pero el punto es que si ahora estas series, además de las series formales, convergen en cierto disco alrededor del cero, entonces definen funciones holomorfas. Y el punto es que la función holomorfa que define la suma de estas series está representada por la serie dada por la suma de sus coeficientes. Y del mismo modo, si yo agarro la función que define esta serie convergente y la función que define esta otra serie convergente y las multiplico, ese producto también me da una función holomorfa en un entorno de cero, y esa función holomorfa tiene este desarrollo de Taylor, ¿ok? Así que este resultado en principio, que es puramente algebraico, te da información, por ejemplo, sobre el desarrollo de Taylor del producto. ¿Ok? Entonces escribamos esta observación. Lo que vale es que si ambas series tienen un radio de convergencia positivo, digamos que esos radios son R1 y R2 respectivamente para AN y BN, entonces el radio de convergencia del producto es como mínimo el mínimo entre R1 y R2. Así que el producto este también define una función holomorfa. Y vale la pena aclarar, y el desarrollo de Taylor del producto de las funciones que definen es el dado por el producto de Cauchy. Bien, entonces una pregunta re natural, la siguiente. Si ahora tengo una serie, en principio formal, ¿no? Entonces una tira de coeficientes. Mi pregunta es ¿cuándo tiene una inversa multiplicativa? Ok. Entonces, planteemos esto un segundo. Si uno hace el producto de estas dos, de una hipotética serie que funcione como el inverso multiplicativo de esto,
idealmente lo que tendría que obtener acá es la serie 1, ¿no? La serie que tiene término independiente 1 y todos los demás 0. ¿De acuerdo? Pero ahora, por la fórmula del producto de Cauchy, esta cosa de acá, sabemos cómo es, ¿no? O sea, esto lo escribí acá de manera abreviada, pero lo que estoy diciendo es bastante sencillo, es que el término asociado a z a la n consiste de la suma de todas las formas de armar un coeficiente de z a la n a partir de coeficientes de a y coeficientes de b. Del mismo modo que uno agrupa cuando desarrolla el producto de polinomios, ¿ok? Entonces, en este caso, escribamos cómo arranca esta serie. Esta serie arranca, y bueno, formas de armar un exponente de 0 en z, hay una única, que es multiplicar A0Z0 por B0Z0, y tengo eso nada más, ¿no? Para z a la 1 tengo más de una forma, puedo hacer A1B0 más A0B1 en z, digamos un término más para ilustrar, entonces A2B0 más A1B1 más A0B2 z cuadrado. Ok, lo que tiene que valer es que esto tiene que ser 0, perdón, esto tiene que ser 1, ¿no? Porque es la serie 1, y como es la serie 1, todos los términos que acompañan a z tienen que ser 0, a z o alguna potencia, ¿no? Entonces esto tiene que ser 0, esto también. Bueno, entonces no es muy difícil ver que si quiero tener alguna esperanza de que mi serie original AN tenga una inversa multiplicativa, y bueno, necesariamente tiene que ser que A0 no puede ser 0, ¿no? Porque si no, no hay chance de encontrar un B0 que satisfaga esto, ¿no? Entonces, necesito seguramente que A0 no se anule, ¿ok? Si se anula, perdí, no puedo hallar una inversa multiplicativa. Y yo digo que con esto es suficiente. Y por lo siguiente, porque fíjense, ahora, por ejemplo, si A0 no es 0, buenísimo, puedo encontrar un coeficiente B0, de modo que A0 por B0 me dé 1. Simplemente elijo el inverso multiplicativo de A0 y ya está. Entonces, B0 a partir de ahora pasa a ser dato. Y ahora necesito encontrar un B1, de modo que esta igualdad me dé 0. Pero ahora A1, B0 y A0, los tres son datos, y A0 es no nulo. Entonces seguro puedo despejar B1 y obtener que este término sea 0. Y ahora ya conozco B1 y B0. Entonces en este otro término, todo lo que no es B2 es dato, y B2 está acompañado de A0, que es multiplicativamente inversible. Entonces sigo así. Y el punto es que en cada paso voy a obtener una expresión recursiva para el Bn, ¿ok? Y esto me da una formulita inductiva para determinar los coeficientes del inverso multiplicativo. Escribamos los primeros, ¿no? O sea, estoy diciendo B0 tiene que ser el inverso multiplicativo de A0. B1. Y bueno, voy a necesitar que ¿cómo es? Voy a necesitar que esta expresión de acá sea 0, así que no le va a quedar otra que ser menos A1 por B0 sobre A0. De nuevo, dividir por A0 está permitido porque no es nulo, ¿ok? Y más en generalmente, uno prueba por inducción, si querés, que la fórmula general del término B sub n está dado inductivamente por los B sub i anteriores, ¿no? Entonces algo así. Me comí un término acá. Esto es menos AN por B0 menos AN menos 1 por B1 y así hasta menos A1 BN menos 1 todo dividido por A0. ¿Ok? Y listo, esto me da una definición inductiva para los coeficientes B sub i de cierta serie de potencias que tiene la propiedad de que cuando la multiplicas por la AN te da 1. ¿Okay? Es el inverso multiplicativo. Y esto en principio lo hicimos para
una serie formal, ¿ok? No hay preguntas de convergencia todavía. Entonces ahora la pregunta siguiente es natural, ¿no? O sea, si ahora AN, la serie dada por AN, converge en un disco de radio positivo, o sea, define una función holomorfa en un entorno del cero, y además el coeficiente asociado a cero es no nulo, eso te dice que la función asociada no se anula en cero. ¿De acuerdo? Entonces su función, el inverso multiplicativo de esa función, tiene sentido plantearlo al menos en un entorno del cero, porque la función no se anula en un entorno del cero, y esa función inversa también tiene que ser holomorfa en un entorno del cero. Entonces, en principio, si esta serie es convergente en un entorno del cero, esta otra también debería serlo, y eso es lo que quiero probar ahora, ¿ok? Acá estoy hablando de inversa todo el tiempo y me refiero al inverso multiplicativo, ¿ok? Si quieren, digamos, el término recíproco, que es un poco menos confuso, ¿ok? No quiero que se confunda con la función inversa, que no tiene nada que ver en principio con esto, ¿ok? Entonces, pero lo que quiero probar ahora es que veamos que si esta serie es tal que A0 es distinto de 0 y converge en un disco de radio positivo alrededor del 0, la serie dada por su recíproco multiplicativo que escribimos como Bn, también resulta convergente en cierto disco alrededor de 0. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto pasa este resultado en principio formal del álgebra a una cuestión analítica. Si vos partís de una función holomorfa que no se anula en el origen, su inverso multiplicativo está definida en un entorno del origen también, ¿ok? Y también resulta holomorfo, ahí. Entonces, veamos eso. Entonces, pongámosle prop a esto. Probémoslo. Pongámosle un nombre al radio de convergencia de la serie original, digamos que se llama R, grande. El radio de convergencia. Bien. Entonces, para facilitar un poquito la cuenta, voy a suponer, sin pérdida de genialidad, que A0, sabemos que era distinto de 0. Yo lo voy a poner en 1 para ahorrarme un poco de palabrerío, pero es exactamente igual, ¿no? Si no divido por el inverso de A0 y hago la cuenta ya, pero eso no modifica en nada la convergencia de ninguna de las dos series, porque es alterar todo por multiplicar por una constante, ¿ok? Entonces, lo que voy a elegir ahora es lo siguiente. Si A0 es 1, la función holomorfa que define este tipo alrededor del 0, en 0 vale 1, ¿ok? Porque en 0 cuando evalúas eso, lo único que te sobrevive es el término n igual 0. Bien, entonces lo que digo ahora es que puedo, por continuidad si querés, puedo elegir una r chiquita, menor que r, tal que pasa lo siguiente. ¿Ok?
qué pasa esto? Porque la función que a un z lo asigna a esta serie numérica, que es tomar módulo en la serie anterior, es una función continua, ¿ok? Y está bien definida en un entorno del 0, y justamente esta asignación en 0 vale 0, ¿ok? Así que seguro, por continuidad, puedo elegir una R chiquita, de manera que esta expresión de acá es menor que 1, ¿ok? Bueno, entonces, teniendo esto, yo propongo probar por inducción que el módulo de Bn es menor o igual que R a la menos n. Y de ahí va a concluir bastante rápido que la serie de los B sub n, la serie de potencias de los B sub n, tiene un radio de convergencia positivo alrededor del 0. Bien. Entonces, bueno, para el caso n igual 0 es fácil, ¿no? Porque B0 era el inverso multiplicativo de A0, que es A0 es 1, así que esto es 1. Y 1 es menor o igual a R a la menos 0, que es 1, así que estoy. ¿Ok? Y ahora veamos que el caso inductivo, si querés, y supongamos que esto es cierto para los primeros n-1 coeficientes, y veamos qué pasa para B sub n. Teníamos esta formulita para B sub n, ¿no? B sub n, ya habíamos dicho que era, no lo escribí con estos términos, escribí la suma desdoblada, digamos, acá arriba. Estoy poniendo es precisamente esta fórmula de acá, pero agrupando en una fórmula de sumatoria todo. Y acá está dividiendo a 0, pero como estoy suponiendo que es 1, no pongo nada, ¿ok? Entonces es simplemente esto. Justamente esa reducción de A0 igual 1 está para facilitar un poco la cuentita acá, ¿ok? Entonces voy a hacer la cota brusca, que es... Ahora yo quiero una cota para el módulo de Bn. Y bueno, la cota obvia es usar la desigualdad triangular. Esto vendrá así. Y ahora, todos estos términos que aparecen acá corresponden a coeficientes de B con subíndice menor que n, ¿no? Para ellos vale la hipótesis inductiva, entonces para cada uno de estos sé que cada uno de estos es menor en módulo a R evaluada menos el subíndice. Bien, entonces esto es por hipótesis inductiva menor o igual que la suma de k igual 1 hasta n de módulo de A sub k por R a la k menos n, ¿no? Acá doy vuelta porque la hipótesis inductiva es con un menos en el exponente. Bien. Bueno, y de acá uso lo siguiente. Si yo multiplico entonces por R a la n, esto es menor o igual que... Hago desaparecer el R a la n de este lado derecho, ¿no? Entonces acá tengo que esto es menor o igual que la suma de k igual 1 hasta n del módulo A sub k, RK. Y ahora, esto es todavía menor que si pongo todos los términos de la serie y no los primeros n. Y ahora, justamente por cómo elegí el R, en esta hipótesis de acá, estoy, ¿no? Esto es menor que 1. Creo que para que esto sea cierto, tiene que valer también para el R. Pero bueno, pongamos acá, en la clausura eso lo puedo hacer, ¿no? Eligiendo un R más pequeño si es necesario. Perdón por el detalle, pero no hay ninguna dificultad en cambiar eso. Bien, ¿no? Entonces de acá, esta desigualdad me dice que esto por Rn es menor que 1. Y entonces tengo lo que quería, ¿no? Tengo que módulo B sub n es menor o igual a R a la menos n. Bien.
Entonces esto prueba que esta serie, yo digo que esta afirmación de acá, que estos coeficientes son menores que r a la menos n, esto prueba que converge absoluta y uniformemente, al menos en el disco, en cualquier disco de radio 1 sobre r', perdón, cualquier disco de radio r' alrededor de 0, donde r' es menor que 1 sobre r. Les dejo que chequen esta última afirmación, pero es una consecuencia de usar el criterio M de Weierstrass y comparar esta serie con una serie geométrica utilizando esta observación. ¿Okay? Bien. Como ejemplo pavo de esta cosa de inversión formal de series, uno puede tratar de encontrar la inversa multiplicativa de uno menos z. Okay, esto es una serie, si querés, cuyos coeficientes son 1, menos 1 y después todos ceros. Entonces, bueno, los coeficientes acá, si esto es an por z a la n, bueno, a0, como estoy diciendo, es 1, a1 es menos 1 y todos los demás son 0. Entonces, esta inversa es esta serie, donde acá los b sub n, ¿quiénes son? B sub 0, dijimos que es a sub 0 a la menos 1, en este caso es 1. B sub 1, bueno, B sub 1 tiene que ser, de acuerdo a esta fórmula de acá arriba, la fórmula general tiene que ser menos a1 B0 sobre A0. Entonces esto es y esto es menos a1, uy, no sé qué toqué, pero me fui arriba de todo. Menos a1 es 1, ¿no? Porque a1 es menos 1, B0 es 1 y A0 también es 1, entonces esto es 1. Y pueden verificar por inducción que, usando la fórmula general de que Bn, que Bn es 1 para todo n. Ok, entonces lo que se deduce acá es que 1 menos z por la serie con coeficientes todos unos es 1. ¿Ok? Y en particular, como esta serie es entera, ya define una función holomorfa en todo C, en particular lo hace en un entorno en 0 y eso te prueba además que esta serie converge en un entorno en 0, ¿no? Que es la serie geométrica que sabemos que converge en el disco de radio 1 al menos. ¿Okay? La gracia de hacer el desarrollo formal, si querés, es que esta identidad vale por una cuestión algebraica más que analítica. Esta identidad vale, por ejemplo, en cualquier anillo de coeficientes. ¿Okay? Para los que sepan qué significa eso. Bien, bueno, quiero hacer un comentario y un ejemplo interesante más. El comentario es simplemente una identidad que no voy a probar porque es muy sencilla, pero es muy muy útil para probar algunos ejercicios de la guía que tienen que ver con criterios de convergencia de series. Y es una técnica con nombre y es muy útil en otros contextos, que es lo que se llama suma por partes. Y es algo muy pavo, es simplemente una identidad algebraica sencilla. Si tenés a1, an, b0, b1, pn, todos números complejos. En realidad esto también vale en cualquier anillo, pero no importa. Entonces uno tiene esta identidad que involucra la igualdad de dos sumas finitas. Es algo así. No sé qué le pasa al lápiz acá. Ahí va. Esto es igual a
ANBN menos A1B0 menos la suma de n igual 0 hasta n menos 1 de Bn de a esto. ¿Okay? La demostración de esto es muy fácil, es simplemente reagrupar las sumas de los dos lados y verificar que funciona. No lo voy a hacer. Pero insisto, es súper útil esta forma de escribir porque casi todos los ejercicios de criterios de convergencia de series que tiene la guía se deducen de algún modo de esta identidad. Quiero recalcar un poco por qué el nombre de suma por partes. Si uno lo mira con cariño a esto es un análogo discreto de la técnica de integración por partes. ¿Okay? Fíjense, si uno escribe, para prestar más analogía a esto, a estas diferencias, las escribe como, digamos, el operador de diferencia finita aplicado a Bn. Esto simplemente el delta de Bn, lo único que significa es agarrar Bn y restarle el término anterior. ¿Okay? Entonces con esta notación, esta cosa acá es delta de An más 1. ¿Okay? Y estos operadores de diferencia finita uno puede pensarlos como el análogo discreto de la derivada. ¿Okay? Entonces fíjense que cuando vos haces integración por partes de dos funciones, lo que dice es algo así, ¿no? Te dice que la integral de a y b de f a g' es, y bueno, va a ser fg en los extremos menos la integral entre a y b de g por f'. ¿No? Fíjense que esto es precisamente, si pensás al operador de diferencia finita como un análogo discreto de la derivada, este término es el que se traduce con este término es el que se traduce con este, y justamente esta diferencia, que es evaluar el producto de fg en los extremos, se traduce a esta diferencia de ahí, ¿no? Nada, esto es como una mnemotecnia para recordar de cómo es la expresión de la suma parcial. ¿Okay? O suma por partes, no sé por qué dije suma parcial. Bien. Y para el último ejemplo que quiero hacer, que de todos modos no es muy corto, es un ejemplo de Vidal-Newton muy lindo, que es lo que se llama como serie binomial. Es un tema que se conoce hace mucho. Entonces, en álgebra 1 vimos los coeficientes binomiales, ¿no? Que son cosas o números combinatorios, como quieran decirle, que cuentan formas de elegir cosas de un conjunto y aparecen en montones de lados, pero uno tiene una definición de este estilo. Si n es un natural, por ejemplo, y k es un natural O0, entonces n tomado de acá es por definición esta cuantita, ¿no? Es n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Y si me permiten reescribir esto un poquito, el cociente entre n factorial y n menos k factorial no es otra cosa que n por n menos 1, por n menos 2, así hasta n menos k más 1. Bueno, esta es la definición que ya conocíamos. Generalicemos un poquito. Vamos ahora, si sigma es un número complejo, cualquiera, y k es un número natural o 0, definamos sigma tomados de acá, donde definamos primero para el 0, que es un poco molesto, como siempre, pero en sigma tomados de 0, n tomados de 0 siempre 1, mantengamos eso, sigma tomado de 0 va a ser 1, y digamos sigma tomados de acá, y vamos a usar como analogía esta fórmula. Si esta fórmula funciona para n natural, bueno, pongamos la misma definición para sigma complejo. ¿Ok? Entonces esto en principio tiene sentido. El numerador es un producto de números complejos y lo de abajo es un natural, así que esto es un numerito complejo. Bueno. Bueno, por parte de como la definición es muy similar, hay muchas propiedades del binomial usual que se traducen a este tipo de binomiales. Por decir una muy pava, esta observación sencilla que se sigue de la definición es que sigma, el combinatorio sigma k más 1 es sigma menos k sobre
k más 1 de sigma tomado de k. Que una entidad muy similar funciona para el combinatorio usual, y bueno, esto se deduce simplemente de mirar fijo la fórmula que define al sigma tomado de acá, ¿ok? Entonces la cosa interesante surge cuando miramos la serie de potencias que tiene como coeficientes a estos binomiales. Entonces, lo que digo es que puedo considerar esta serie en principio una serie formal. ¿Ok? Para un sigma complejo. Y esto es lo que se llama la serie binomial asociada a sigma. ¿Ok? Entonces, arranquemos analizando un poquito esto para los sigmas más sencillos de todos, que son los naturales, ¿no? Que son para los que estos coeficientes binomiales ya los conocemos. Entonces, observación. Yo lo que digo es que si sigma es n, y fíjate, por la forma que tienen estos sigmas tomados de acá, ¿qué va a pasar cuando evalúes, digamos, si sigma es un natural n, ¿qué pasa cuando evalúes n tomados de a n más 1? Y bueno, no va a pasar otra cosa más que en el numerador va a aparecer n menos n, y el numerador se va a anular. ¿Ok? Entonces lo que digo es que si sigma es n, lo que pasa es que el binomial sigma k es 0 para todo k mayor que n. ¿Ok? Entonces, en el caso en donde sigma es natural, esta serie de potencias no es otra cosa más que un polinomio, ¿no? Es una serie que en infinitos pasos termina. Entonces, lo que se tiene es que la serie binomial, en ese caso, pongamos k igual 0 hasta infinito, esto resulta ser la suma de k igual 0 hasta n, y como sigma es n, pongamos n ya. ¿Ok? Y esto es algo que ya conocemos, pero para ser más sugerentes, pongamos un 1 por una menos k, ¿no? Y esto ahora sí, por el teorema binomial que uno ve en álgebra 1, sabe que esto es 1 más z a la n. ¿Ok? Así que en este caso, esta serie binomial es algo que sabíamos calcular concretamente, es simplemente un polinomio, es 1 más z a la n. Hagamos un ejemplo un poquito más raro. ¿Qué pasa si sigma es menos 1? Entonces miremos que es menos 1 tomados de acá. Y bueno, la definición es, bueno, enchufar menos 1 donde decía sigma, entonces queda menos 1 por menos 2 por menos 3, así hasta menos k, ¿no? Entonces lo que queda acá es menos 1 por menos 2, hasta menos k, sobre k factorial. Y lo que está arriba, una vez que uno agrupa todos los menos unos, hay k menos unos. Y después queda un k factorial sobre k factorial, que se cancelan. Y esto es menos 1 a la k, ¿no? Entonces, en ese caso, la serie binomial también es algo que podemos calcular explícitamente, ¿no? K igual 0, siempre me confunde eso. K igual 0 hasta infinito de menos 1 tomado de acá, z a la k. Y bueno, es la suma de k igual 0 hasta infinito de menos z a la k, ¿no? Porque estos coeficientes son menos 1 a la k. Y esto no es otra cosa que es una serie geométrica con signo alternado, ¿no? Esto es 1 sobre 1 menos z, o 1 sobre 1 más z. Que tendenciosamente esto es 1 más z a la menos 1. Comparen con lo que pasaba acá, ¿no? Esta serie acá, cuando sigma es n, da 1 más z a la n. Esta, cuando es 1, da 1 más z a la menos 1. ¿Ok? Entonces, como que uno está tentado a decir, pongamos,
conjetura, a desentrañar qué quiere decir, pero no estaría tentado a decir, bueno, si ahora C sigma es un complejo cualquiera, y bueno, a mí me gustaría que valga una identidad de este sentido, de esta forma. Aunque en principio habría que encontrarle algún sentido a lo que está a la derecha, porque ya vimos que es un poco delicado definir la exponenciación con un exponente complejo. Y en segundo lugar, también habría que garantizar que la serie de la izquierda realmente define una función holomorfa, ¿ok? Así que esto, más allá de conjeturarlo, hay que decir qué queremos decir en un sentido un poco más preciso, ¿ok? Entonces, en primer cosa, para llevar esto a términos más concretos, se lo voy a dejar como un ejercicio, pero es, ya vimos que si sigma es un número natural, esta sucesión de binomiales es eventualmente cero, así que lo que te queda en ese caso es un polinomio, no hay cuestiones de convergencia, está todo bien. Mi pregunta va a qué pasa cuando no es natural. Entonces, si sigma es un complejo que no es un natural, yo lo que digo es que la serie binomial asociada tiene radio de convergencia 1. Así que en principio define una función holomorfa en un entorno del 0, de hecho en un disco de radio 1. Sugerencia para que prueben esto, no es muy difícil, pero por cómo está definido el binomial, está definido como un cociente entre un producto largo y un factorial. Mi sugerencia no es que usen el criterio de la raíz, sino que es que usen el criterio del cociente, que se presta mejor a cuando tenés cocientes o factoriales en la definición, ¿ok? Bueno, pero con el criterio de cociente sale muy fácil que, sea cual sea el sigma, esta cosa tiene radio de convergencia 1. Entonces, en principio, esto de acá es, o podemos definirlo como la función holomorfa que define esa serie en un disco de radio 1 centrado en 0. Y para darle sentido a esta otra mitad de la definición, bueno, digamos que esto es la exponencial de sigma por la rama principal del logaritmo en 1 más z. ¿Ok? Y esa expresión que puse ahí tiene sentido, y tiene sentido en todo un disco de radio 1 centrado en el 0, ¿no? Porque justamente el logaritmo, la rama principal, está definida para todos los complejos salvo los reales negativos. Y acá, como estoy trasladando en 1, eso me mueve el problema, y esta cosa que tengo acá es holomorfa y está definida en todo un disco de radio 1 centrado en 0. Entonces ahora sí mi conjetura tiene sentido, ¿ok? Es una igualdad entre funciones holomorfas. En el disco, si queremos para ser súper precisos, esto es en la bola de radio 1 centrada en 0. ¿Ok? Bien. Entonces lo último que voy a hacer va a ser probar esa identidad y todos contentos. Bien. Y bueno, vamos a hacer esa demostración con todo detalle. Nada más les voy a dejar alguna cuenta para que revisen ustedes, pero no es muy difícil. Y la debemos hacer así. Voy a usar un truco medio estándar que es, si quiero ver que dos cosas son iguales, voy a multiplicar una por el inverso de la otra. Eso va a definir una función holomorfa. Y voy a ver que eso es constantemente 1. ¿Ok? Y con eso voy a estar. Entonces, llamemos, primero pongamos un nombre, llamemos B sub sigma de z, o B sub sigma, a la función que va del disco de radio 1 0 en los complejos, a la función holomorfa que determina la serie de potencias. ¿Ok?
y voy a llamar f a esta función, que es b sub sigma de z por... Y yo ahora quiero ver que b sub sigma es igual a la exponencial evaluada en sigma por el logaritmo de 1 más z. Entonces, acá voy a hablar no por eso, sino por menos sigma del logaritmo de 1 más z. Que esto es precisamente el inverso multiplicativo de lo que escribí acá. ¿Okay? Entonces, si yo veo que la f es constantemente 1, listo. ¿Okay? Pero en principio, esto es holomorfo en el disco unitario y esto también. Entonces, f es holomorfa en el disco unitario. Y voy a querer ver que es constantemente 1. Bueno, para eso voy a derivar, ver que la derivada es 0, y evaluar en un punto y ver que es 1. ¿Okay? Y entonces por conexión estoy. Pues ahora, derivando, y bueno, esto es un producto de cosas, así que la derivada de esto es b', b sigma prima en z por todo este choclo más la derivada del otro, ¿no? Esto es lo primero sin derivar por la derivada de la exponencial. Queda la misma exponencial por menos sigma y la derivada de log 1 más z, que es, como ya vimos, es dividido 1 más z. ¿Ok? Entonces reescribamos esto un poquito. Sacando factor común esta exponencial me queda algo así, ¿no? Bueno, la exponencial no se anula, así que seguro este término, esto no me va a ayudar a que esto sea 0, pero lo que voy a ver es que esto es idénticamente 0 en todo el disco. ¿Ok? Y esto por lo siguiente, la derivada, como b sigma es una serie de potencias convergente, la derivada está por derivar la serie de potencias término a término, ¿no? Entonces esto no es otra cosa que quedará sigma n de z n-1. ¿Ok? Entonces ahora vienen un par de verificaciones que dejo como ejercicio, pero esto es lo mismo que la suma de n igual 1 hasta infinito de sigma por sigma menos 1 n-1 en z n-1. Acá lo único que estoy haciendo es diciendo que este producto de sigma tomados de n por n coincide con sigma menos 1 tomados de n-1 por sigma. Eso es simplemente agarrar la definición a ambos lados e igualar. No hay mucha ciencia atrás de eso. Pero la observación simpática es que esto que escribí acá no es otra cosa que sigma veces b sub sigma menos 1 en z. Ok. Luego de hacer un cambio de variable, digamos, en el índice, pero es más o menos claro eso. Ok. Y yo afirmo que esto es igual a sigma sobre 1 más z por b sigma z. Y entonces, de acá, se deduce que, dado esta tira de igualdades, se deduce que lo que quería que sea 0 es 0. Les dejo como ejercicio cómo probar esta última igualdad de todas. Probar que b sigma menos 1 en z multiplicado por 1 más z es b sigma en z. Y la sugerencia es usar una identidad clásica de los binomiales, pero en este contexto que también vale, que es esto. Sigma menos 1 tomados de a n más sigma menos 1 tomados de a n menos 1
es sigma tomados de n. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, habiendo probado esto, nos queda que la derivada es idénticamente 0. Entonces la función es constante y además, evaluando f en 0, tenés que f en 0 es b sigma en 0 por la exponencial de sigma por log de 1 más z, perdón, de 1 más 0. Y bueno, logaritmo de 1 es, en el logaritmo principal es 0 y te queda la exponencial de 0 por sigma, que es 1. Y b0 en 0, perdón, la serie binomial evaluada en 0 no es otra cosa que el coeficiente binomial sigma 0, que por definición pusimos en 1, así que esto es 1. Y estamos, ¿no? O sea, la conclusión se deduce de que f es idénticamente 1 y f es la serie binomial multiplicada por el inverso multiplicativo de lo que queríamos que sea, ¿no? Acá me confundí, esto es menos sigma, pero no importa porque el logaritmo de 1 es 0 y esto sigue quedando 1, ¿ok? Entonces, de vuelta, ahora que corregí ese signo, la serie binomial es exactamente esta expresión, ¿no? Es la exponencial de sigma logaritmo de 1 más z, que es lo que nosotros notábamos antes como 1 más z por sigma. Y eso extiende el teorema binomial que uno ve en álgebra 1 a un contexto un poco más general, donde entra en juego el análisis también. Bueno, buenísimo. Eso es todo por hoy.